Hola, hola, ¿qué tal? Los saluda una vez más su amigo el evangelista Jonathan. Hoy vengo a hablar una vez más un tema muy poderoso para sus vidas y es el tema una oración en el Espíritu. Y quiero que adentremos a este tema y es que quizá muchas veces no ves respuesta a tus oraciones porque quiero decirte algo. Todo lo que es sembrado en esta tierra no da fruto, mas lo que es sembrado en el Espíritu siempre tiene respuesta. Y quiero que nos adentremos y quiero que sepamos qué es una oración en el Espíritu. Bueno, primero vamos a ver cuál es la oración de la carne. La oración de la carne es aquella que está basada en tu voluntad, en los deseos de tu corazón. Una oración en el Espíritu es aquella que está basada únicamente en la voluntad de Dios. Es una oración que deja atrás nuestros deseos carnales para hacer crecer la voluntad de Dios. ¿Cómo tener o cuáles son los principios de tener una oración en el espíritu, una oración espiritual, una oración que no está basada en la carne, sino que está basada en el espíritu, que está conectada con el Espíritu Santo, que está conectada con Dios? Y vamos a ir a Proverbios 1:7. Y en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la enseñanza, mas los sabios la tomarán. Y hoy quiero que te quedes con esta palabra bien importante y que la analices, que la reflexiones. Una de las oraciones más importantes de la Biblia fue la oración que hizo el rey Salomón, hijo de David, que dice: Señor, dame sabiduría, dame prudencia para saber guiar a tu pueblo. ¿Y cómo vamos a desarrollar una oración espiritual? Primero que nada vamos a estudiar el temor reverente. El temor reverente es tener esa honra hacia Dios. Y el temor reverente despertará en nosotros sabiduría para pedir como es debido, para pedir con sabiduría. Muchas veces nuestras oraciones carnales son bien contradictorias o incluso son muchas veces erróneas o equivocadas. Muchas veces eh, pides sanidad cuando realmente el Espíritu Santo está orando por una restauración. Tú oras por una puerta que se abra cuando el Espíritu Santo está orando de otra manera. Quizá el Señor dice: no, es que esa puerta no se va a abrir porque no es mi voluntad y no es el camino adecuado. Pero tú en cambio estás ore y ore y ore, y ese es tu deseo de tu corazón, esa es la oración basada carnalmente. Mas si oramos en el Espíritu, sería: Señor, si es tu voluntad, abre la puerta, o guíame hacia tu voluntad. Pero tenemos que transformar nuestra oración en una oración espiritual para poder ver la respuesta. Y no ver respuestas erróneas y desanimarnos, sino ver la respuesta del Espíritu Santo. Y para esto quiero compartirte Proverbios 14:12, que dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y es que ahí entra el pedir con sabiduría. Quizá muchas veces tus oraciones, como te decía, son erróneas. Muchas veces pides algo muy contrario. A lo mejor tu carne desea prosperidad, pero el Espíritu Santo está orando por restauración. A lo mejor tú pides por prosperidad económica, pero el Espíritu Santo está orando para que tu corazón sea transformado en amor. Y si tú entras a lo que es la sabiduría de Dios, te darás cuenta que tus oraciones son contrarias a las de Dios. Es por eso que tenemos que entrar en sabiduría,
entrar en el Espíritu para orar como es debido, orar como es correcto y así tener la respuesta indicada, y no cuando veamos respuestas erróneas nos desanimemos, sino que una oración en el Espíritu nos va a hacer tener las respuestas correctas. Y precisamente la oración en el Espíritu te hará dejar de cumplir tus propios deseos para cumplir el propósito y entrar a los tiempos de Dios. Recuerda que todo lo que se hace en la tierra tarde que temprano será cortado, mas lo que se siembra en el Espíritu permanecerá, porque recuerda que Dios está basado en eternidad, mas lo que se siembra en este mundo será cortado fácilmente. Es por eso que yo con este tema te invito a que nos dejemos de oraciones carnales. Las oraciones carnales serán cortadas o tendrán respuesta que pueden ser afectadas por el sistema de este mundo, pero las oraciones espirituales tendrán bendiciones grandes que ni el mismo diablo podrá detenerlas o destruirlas. De esta manera que nos conectamos más con Dios, tenemos una conexión más especial con Dios. ¿Por qué? Porque dejamos nuestros deseos carnales y hacemos avivar la voluntad de Dios. Cuando tú te vacías a ti mismo de tu voluntad, en este caso ya lo hacemos espiritualmente, nos vaciamos de nuestra voluntad, hacemos acrecentar la voluntad de Dios, por lo tanto hacemos acrecentar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces te sientes vacío o te sientes sin dirección porque tal vez estás siguiendo por el camino equivocado. Vacíate a ti mismo de tu voluntad y empieza a vivir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo será acrecentado en ti. No sentirás más un vacío, sino sentirás llenura. Y ya casi por último quiero leerte Proverbios 14, del 26 al 27, que dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová, la sabiduría de Dios te da permanencia, te da esperanza. Mas lo que tú plantas en imprudencia, lo que tú plantas según los deseos de tu corazón, te llevarán a muerte y serán cortados fácilmente. Una oración que proviene de Dios será puesta en alto, mas las oraciones carnales simplemente no darán fruto. Mas las respuestas de Dios serán puestas siempre, las oraciones del Espíritu siempre serán puestas en alto, porque tendrán respuestas verdaderas y respuestas eficaces, respuestas que el mundo se sorprenderá. Pide sabiduría para orar. Vive en ese temor y en esa honra a Dios. Pide sabiduría, y tus oraciones no serán más oraciones simples, sino serán oraciones espirituales, que serán convertidas en respuestas favorables y respuestas agradables. Recuerda hoy, en este día, no ores más según los deseos de tu corazón, sino ora con sabiduría, ora con prudencia, y recuerda que las respuestas vendrán pronto, porque la respuesta no viene de la tierra, por lo tanto no tienes por qué orar conforme lo terrenal. La respuesta viene del cielo, por lo tanto tienes que orar conforme el Espíritu. Bendiciones a todos y excelente día.